esta suerte de pregunta que sale ahorita, decirte, ¿qué pasa ahora que la ves a tu película después de algunos años, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tienes? Y cuáles tal vez sean los recuerdos dentro del rodaje que dices, ah, cierto, en este momento pasó eso, o que, no sé, ¿me entiendes? Como para acordarse más o menos y hablar no desde el estreno, sino tal vez desde el post-estreno, post-COVID. Post-COVID, es una buena pregunta, pero no sé si tengo la respuesta. No sé, generalmente yo nunca, o sea, nunca creí mucho en una película, ¿no? Como en esa cosa de la película, nunca me interesó demasiado eso. Quizás es más que nada una reacción a cierto vicio de la crítica, de decir, de ir a descubrir la película, ¿viste? Como esa cosa que tiene la crítica, a veces de quién llega primero, que a mí la verdad que tiende a irritarme ese tipo de como de actitud casi de Twitter, que a veces tiene la crítica que no me gusta. En ese sentido, creo más en un cuerpo de películas que dialoguen entre ellas, que se respondan, que se cuestionen, que se critiquen, que se denuncien, que se contradigan y que a veces se ayuden incluso. Y en ese sentido yo La Vendedora de Fósforos la tengo como muy hermanada a otra serie de películas que dirigí, como El Loro del Cisne, como Por el Dinero un poco. Me gusta como desindividualizar a las películas. Creo más bien en una larga película, ¿no? ¿Ya? Pero más allá de eso, esa película en particular, bueno, sí, ahí es una película muy que se fue, como diría María Villar, como quien no quiere la cosa, ¿no? Es una película que se fue filmando como quien no quiere la cosa. Empezamos a filmar sin tener la más remota idea de nada, como quien no quiere la cosa, y lentamente empezó a armarse algo misteriosamente, un grupo de gente en un momento determinado que no tenía mejor plan que seguir filmando entre ellos, Claro. que es un grupo que se mantiene hasta el día de hoy, y tiene mucho que ver con eso, con fechar un momento en particular y un lenguaje que sí venía de tiempo atrás, venía de años anteriores y se sigue desarrollando, a pesar de que uno quiera matarlo, sigue volviendo a renacer. O sea, me parece que tiene que ver con una idea de grupo, concretamente, con una idea colectiva, con una idea de que uno forma parte de un colectivo y de un grupo de gente. Tiene concretamente que ver con eso, pero no es un statement solemne que uno viene y dice el arte debe ser colectivo, ¿no? Como soviético. No se trata de eso. Es más parecido a un grupo de amigos o una banda de rock, ¿no? Que dice, che, el martes podés ensayar, sí o no, dale, bueno, vamos, ensayamos. Con una concepción casi artesanal, diría, en la vereda opuesta de cierta como sindicalización de un rodaje, ¿no? Tiene más que ver con eso. Pero insisto, tiene mucho que ver con un grupo de gente que trabaja. Bueno, es una idea que nosotros, el Pampero Cine, se la robamos un poco al teatro independiente de Buenos Aires, ¿no? Es algo que no es una idea nuestra exactamente, es una que quizás la implementamos de manera muy, muy radical y muy consciente en el cine independiente, pero es una idea que nosotros yo que siempre tuve como amistades en el mundo del teatro, no solamente amistades, incluso pareja, mi familia, Luciana, que está acá abajo con Cleo, la vendedora de fósforos. Después la podemos invitar si quieren a la presentación o algo. Pero es una idea que le robamos a
a ellos. ¿Y por qué existe esa idea? Un poco porque era un arte, o sea, vos pensás que el teatro independiente en Argentina se hizo fuerte, muy fuerte, más allá de cierto auge que hubo en los 90, que una cosa como el nuevo teatro, pero se hizo fuerte como después de la crisis del 2001 en Argentina, y concretamente porque estaba completamente desfinanciado, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Y uno se diría, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué existe ese grupo de gente que hace algo completamente alejado de los fondos, completamente alejado de una estructura y de un respaldo, de una sindicalización? Bueno, pues ¿sabes por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Por eso existe, ¿no? Es tan sencillo como eso. Si vos no vas y tocas esa canción que vos tenés en la cabeza, no la toca nadie. Bueno, lo mismo puede trasladarse a esto. Lo cual también se vuelve que es un grupo de gente que genera una sinergia inevitable y unas ganas de estar todo el tiempo generando cosas nuevas, inevitable. El ejemplo particular del Pampero es que logramos hacer de eso un modo de vida y ganarnos unos pesos y poder, con la misma gente con la que te ganas unos pesos sucios trabajando para vaya uno a saber quién, es el mismo grupo de gente que filmar las películas que realmente te importan, ¿no? Es como una organización más cercana a un pensamiento, una organización terrorista, si se quiere, que artística. Pero tiene que ver con eso, y vos decís, bueno, este ida y vuelta que hay con el grupo CRAP, bueno, que el grupo CRAP, yo colaboro constantemente con el grupo CRAP y me siento parte del grupo CRAP en este momento, a pesar de que son 5 cretinos impresentables, pero bueno, estoy prácticamente casado con la directora, qué sé yo. Qué bueno. Y así es un poco todo, me parece, ¿no? Como realmente somos lugares donde producción, arte, vida y cine y teatro forman una especie de enjambre difícil de separar. Por un lado tiene que ver, en mi caso particular, te diría, con cierto descreimiento de la palabra guión. ¿Sí? No porque yo no crea en un guión, pero sí no creo en un guión preexistente a la película, en todo caso. ¿Sí? Es decir, y es algo que no es algo que yo quisiera generalizar, sencillamente me pasa a mí que no me gusta escribir guión. Me digo, cuando una vez que me siento a escribir un guión, digo, bueno, a ver, exterior, día, un barrio alejado del centro, una mujer llega y dice, ¿qué es este disparate? ¿A quién quiero engañar que en un barrio alejado del centro hay una mujer? No, mentira. O sea, es como una especie de disparate, de gran estafador, ¿viste? Como, bueno, me encuentro una y otra vez en ese rol. También es quizás una reacción a haberlo hecho en alguna vez y con cierto gusto, pero que después como que uno se fue como alejando de eso. Y en el sentido, bueno, o sea, cada vez que me siento a escribir un guión, me siento casi como cuando ves esos chantas picheando una película ante un séquito, un bordo de gente que a ver si le ponen plata o no. Bueno, me siento en esa posición de un sucio vendedor de autos que no sé, que no me sale, no me interesa, me distraigo, me aburro, me siento un pirata en ese momento. Una solución, te diría, o una solución, o otro tipo de búsqueda que tiene que ver con no arrancar por la palabra guión, sino arrancar por la palabra registro, ¿no? Y no registro, bueno, sí es un registro documental, pero no es necesariamente documental en el sentido que quiere dar cuenta de algo que es necesariamente verdad. Sí que pasó, pero no que pasó, pero no en los términos de cierta analogía realista. No, tiene que ver con filmar cosas que a uno le interesan, ¿no? Primero, como mecanismo de aproximación, casi como investigación, casi como
como un pintor que empieza a pintar sin tener la más remota idea, y hace un boceto, hace un segundo boceto, hace un tercer boceto, empieza a entender que nace una idea de composición, ahora va con la idea de composición y hace un cuarto boceto, y ahí como ir como capas sobre capas, ¿no? Entonces, y en ese sentido, uno, ¿qué es lo que filma? Bueno, uno puede filmar aquello que tiene lejos o aquello que tiene cerca, ¿no? También pasa eso. Y si uno filma aquello que tiene cerca, empieza a filmar básicamente a la gente que tiene alrededor, que empieza a filmar a tu pareja, a tus amigos, y en un momento tiende a aparecer una idea de contraplano que es uno mismo, ¿sí? Porque ¿quién está mirando eso? Bueno, uno mismo, ¿sí? Entonces, casi como si uno desconfiara de cierta solemnidad, de un punto de vista subjetivo que atraviesa las imágenes. Bueno, no, ¿sabes qué? No. Antonioni ya lo hizo muy bien eso, y yo lo admiro mucho, y si no vamos a ser mejores que Antonioni, hagamos otra cosa, sencillamente. Y en ese sentido aparece quizás la idea de, bueno, un contraplano que tiende a ser uno mismo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno empezó a filmar artistas, y también por un interés nítido, casi te diría un poco como una ambición es decir, yo cada vez que filmo no es que no estoy filmando y estoy pensando en un contraplano, ¿sí? Filmás a alguien que por alguna razón te gusta, ¿sí? Te interesa, te produce misterio, produce una especie de situación que no entendés en el mejor de los casos. Bueno, y en ese sentido vos podés filmarla ya pensando en una especie de sistema narrativo alrededor de esa persona, podés sencillamente filmarla casi como un pintor retrata a un personaje que le interesa, como Rembrandt pinta a alguien que le interesa y lo pinta ahí con los negros desbordados, sin borno, como la sombra que se le viene a la cara. Ese es Bueno, el caso, ese es el sí. caso un poco también de la pianista en tu película, ¿o no? De la vendedora, más o menos de esta mujer súper talentosa. Sí y no, las dos cosas. Sí, por un lado, porque, es decir, me perdí un poco, pero sí en el sentido de que cada vez que en esa película se filma, por ejemplo, a Margarita Fernández, se la quiere filmar sin que uno entienda demasiado bien su rol en la historia, ¿no? Okay. Sino que se quiere filmar a esa persona en particular con sus 92 años tocando de esa manera, a una sonata de Schubert. Y que hay como siempre algo que atraviesa, me parece, esos retratos, y es la idea del trabajador, ¿no? El artista como una persona que trabaja. Por ejemplo, de tocar un piano, por ejemplo, de bailar en un ballet, por ejemplo, de hacer películas estúpidas, ¿sí? Entonces, a mí, en ese sentido, hay algo que me parece que a esas películas les interesa retratar esa vocación de artistas como muy, muy, muy marginales, no en el sentido estrictamente social, pero quizás sí estético, a veces también social, y, y de artistas que están como siempre en una zona como de no respaldo, ¿no? De no contención y cuyo trabajo es una cosa muy abstracta que se llama como la creación. Y vos decís, ¿qué es la creación? ¿No? Como una cosa, esa cosa rarísima. Bueno, hay gente que efectivamente labura de eso. Me parece que funciona al revés. O sea, uno siempre, siempre está la estructura, ¿no? Del guión al rodaje y el rodaje al montaje. Uh-huh. Y por ejemplo, la vendedora de fósforos, tomamos el caso de la vendedora de fósforos. La vendedora de fósforos se filma primero los ensayos que uno ve en la película. Se filma esa semana de ensayos en el Colón. Para ese momento es una película, es un encargo documental real que le hace un teatro a un cineasta, que vendría a ser yo.
aparecen cosas interesantes. Después si querés hablamos de eso. Pero aparecen cosas. Y se empieza eso a tener una especie de espesor en una isla de edición y tener juegos. Pasan los 8 días, el compositor alemán que vino medio a evangelizar a la orquesta se vuelve a su casa en el norte de Italia, sobre el lago Maggiore. Y la película queda en Argentina editándose. ¿Sí? Después, o sea, todavía no existe ahí el personaje de María, ni el de Walter, ni el de Margarita, no existe nada. Sí apareció Margarita. ¿Apareció Margarita por qué? Porque Margarita era de las pocas personas que en Argentina tocaban el piano a Lachenmann. Pero no por otra, o sea, no, esa era sencillamente su rol ahí. Y en base a eso, el día 8, me acuerdo de filmación, que fue el último día o anteúltimo día, fuimos a la casa de Margarita con Lachenmann y produjimos ese encuentro entre ellos dos, donde hablan, y bueno, a ver, nos hablaron muchísimo, hablaron como 4 o 5 horas, y al sonidista se le acalambraba el brazo de tener ahí la caña. Ahora, después de eso, la película quedó en una especie de situación de abismo, ingresa la idea de montaje, ¿sí? Ingresa el montaje y necesariamente hay que inventar algo para que ese montaje, es decir, quizás ahí aparece la idea de descreer que un material es sencillamente documental o sencillamente ficción, ¿sí? Como hay que inventar algo para que ese material pueda dialogar con otro material, aparece la idea como de un contraplano, en un sentido más conceptual de la palabra, no tan estricto. Y ahí aparece la idea, bueno, Margarita, sí, si hay un contraplano para hacer de todo nuestro material del teatro, va a ser en la casa de Margarita. ¿Sí? Y ahí recién nos vamos con María Villar a la casa de Margarita y empezamos a filmar cosas que por alguna razón tenían que ver con el teatro, sin tener la más remota idea de quién era María, de quién era Margarita, nada, no se sabía nada, pero Margarita estaba en ese momento con dos cosas, una sobre el Lachenmann justamente, donde tiene una especie de concierto escénico, de ella de Satie y de este y del otro sobre Lachenmann y ponía en escena tres cosas de Lachenmann, tres piezas de Lachenmann, una para cello, una para clarinete y una para piano, una al lado de la otra al mismo tiempo. Era una especie de cosa que Lachenmann había inventado en los 70 y había dicho, no, esto mejor no hay que hacerlo porque es un disparate, y va Margarita y lo hace. Entonces de ahí tenía todo eso. Y al mismo tiempo Margarita estaba con una especie de concierto escénico que ella había inventado sobre cómo estaba organizada ese andantino, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, Ese andantino, el segundo movimiento de la sonata de Schubert en el Azar Baltasar. Todo eso estaba dentro de la casa de Margarita, todo eso. Entonces empezamos a trabajar con esos materiales y ahí había una estructura como si te dijera binaria la película, ¿sí? El teatro y la casa de Margarita, ¿sí? Y acá había una orquesta, había una huelga, de una orquesta latinoamericana contra un compositor marxista, una especie de cosa disparatada, y de acá había una señora de 90 años con una actriz de 30. Inmediatamente entró mi hija Cleo ahí por la sencilla razón de que estaba en jardín y en jardín, bueno, estábamos en rodaje y las 3 horas del jardín no bastaban para cuidarla y había que llevarla al rodaje y naturalmente ingresa en el cuadro de la película y naturalmente las 3 generaciones se dieron ahí y así se fue generando algo. Pero quiere decir que es el montaje el que manda a filmar y el director el que manda a escribir, ¿se entiende? Claro. Más allá de que las 3 personas sea una misma persona. Pero es un poco, es como al revés. Si yo te dijera el guión de La Vendedora de Fósforo se terminó de escribir el día que tenemos el montaje. Nunca existió un guión, ¿sí? Nunca, incluso las voces en off son voces en off escritas ya con el montaje cerrado, diciendo, acá está faltando algo. Bueno, una voz en off track. Es interesante para pensarlo,
¿no? Es interesante para pensar qué es el cine hoy, ¿no? ¿Dónde está el cine hoy? ¿Qué es producir cine hoy y qué es ver cine hoy? Son preguntas rarísimas que obligan a uno a desprenderse de un montón de ideas que uno ha sostenido y, y a replantearse como esa definición del cine, ¿no? Como decía Daney, cine, arte del presente. Bueno, no, el cine no puede pertenecer al pasado. ¿Sí? Es rarísimo pensarlo, pero evidentemente acá yo en mi casa estoy filmando una película tratando de que sea cine. Eh, y al mismo tiempo, bueno, yo doy clases en una Universidad del Cine en Buenos Aires y mis alumnos más bien están filmando con teléfonos, con esas cosas. Eh, y en ese sentido, está bueno, no sé, es interesante cómo el cine experimental pasó a ser un cine necesario, ¿no? Como un cine, una punta de lanza que es la que puede llegar a salvar al cine hoy por hoy, ¿sí? Y no ser una especie que el cine no se vuelva una especie de cosa que solamente los estudios pueden hacer, porque en este momento los estudios no pueden hacer cine, ¿sí? Entonces es interesante para pensar que es eso, que es el cine, y al mismo tiempo, si uno lo piensa, qué sé yo, el neorrealismo no nació en una circunstancia tan distinta a esta. Lo malo es que ahora los objetos cinematográficos también tienen un peligro enorme y es que se pueden volver esas boludeces de contenidos de redes sociales, ¿no? Como de repente hay algo muy del orden de ese tipo de contenidos, de ese tipo de superficialidad, de ese tipo de contenidismo y de que todo es mensaje, ¿no? Como esa especie de la cosa de los objetos de video de las redes sociales, donde el mensaje es todo. Y no sé, es interesante, como que es una nueva situación que me parece que invita a pensar mucho y a producir mucho, sencillamente. Más que nunca, diría.